ese decreto con matices. Apoyar un decreto porque consideramos imprescindible y prioritario que se proceda a ese pago a proveedores y que se habiliten los mecanismos financieros para que los ayuntamientos y las distintas administraciones puedan ejecutar el pago a proveedores. Si bien, como digo, con matices, porque este decreto conlleva elementos importantes que entendemos vamos a plantear y nos gustaría que se tuviera en cuenta por parte del Gobierno de España. Primero, pensamos que la tramitación en las Cortes ha de ser a través de un proyecto de ley que permita la intervención de los grupos políticos y que además asegure elementos muy importantes como son los criterios de financiación a los ayuntamientos en los que se va a ejecutar este pago a proveedores. Temas importantes como, por ejemplo, el plazo de esa financiación, que no sea inferior a 10 años, de forma que no ahogue económicamente a los ayuntamientos sobre los que este decreto va a actuar. También que haya un periodo de carencia de 2 años en el que ahora, en esta coyuntura económica, los ayuntamientos tengan una mayor facilidad y que no estén determinando los presupuestos municipales a este pago. Y el más importante, que este decreto no suponga un mayor beneficio, absolutamente irresponsable para las entidades financieras, que este decreto sirva realmente para que los proveedores puedan cobrar esas facturas, pero sin dar la posibilidad, como digo, de hacer un enorme negocio a las entidades financieras. Las entidades financieras que han recabado financiación a través del Banco Central Europeo a un interés del 1%, no pueden cargar intereses del 5% a los ayuntamientos por acogerse a este decreto, porque, como digo, este decreto serviría casi exclusivamente para que las entidades financieras hiciesen enormes beneficios, hiciesen grandes negocios a costa de los ayuntamientos. Otro elemento importante es la autonomía municipal. Y la autonomía municipal supone que no han de ser los interventores quienes elaboren ese plan de ajuste. Han de ser los plenos municipales con los alcaldes y alcaldesas, con concejales y concejalas elegidos democráticamente por los ciudadanos, quienes diseñen ese plan de austeridad, ese plan financiero, evidentemente con el visto bueno de los interventores. En el ámbito de la autonomía municipal entendemos que esto es absolutamente prioritario. Pero además este decreto se tiene que extender posteriormente al resto de administraciones, a diputaciones, a comunidades autónomas. Y en el caso de las comunidades autónomas requiere de un paso que entendemos desde el Partido Socialista muy importante, prioritario, y es que las comunidades autónomas sí puedan considerar, en este decreto no se considera a otras administraciones como proveedores, pero desde las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos sí se les debe considerar como proveedores, porque si no entraríamos en un bucle absolutamente perjudicial para los ayuntamientos, puesto que los ayuntamientos no cobrarían de las comunidades autónomas y tendrían que estar haciendo frente al pago de este decreto. Como digo, estos matices los consideramos muy importantes para que este decreto sea absolutamente viable, pero además hay otro elemento que nos parece sustancial y nos parece clave para la reactivación económica y sobre todo para que se subsane la situación de falta de liquidez en la actividad económica de nuestras ciudades, y es que el criterio de pago no sea la quita, no sea ese dinero al que tienen que renunciar las empresas que tienen facturas pendientes, que el criterio de pago sea la antigüedad y se priorice a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas sobre la quita, porque en este caso, si se priorizase sobre la quita, las grandes empresas que funcionan con márgenes más amplios, que además tienen más posibilidades de hacer más quita, de descontar más dinero de esas facturas, tendrían prioridad, y los autónomos y las pequeñas y medianas empresas quedarían a la cola del pago. Por lo tanto, no se aseguraría que quien de verdad está reactiva, quien de verdad está en el día a día de la actividad económica de nuestra sociedad, cobrase inmediatamente. Nos parece, como digo, absolutamente prioritario y, por lo tanto,
entendemos que se debe modificar ese criterio y tiene que cobrar antes quien más lo necesita. Tienen que cobrar antes, como digo, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Estos son los elementos que entendemos que deben modificarse en este decreto. Como digo, y por finalizar, un decreto que de verdad sirva a quien más lo necesita, pymes y autónomos, un decreto que no sirva para que las entidades financieras en este tiempo de crisis económica sigan haciendo el agosto, es decir, sigan cargando porcentajes, intereses superiores al 5% cuando a ellos les dan el dinero al 1%. Y eso es lo que desde el Partido Socialista hemos trasladado en el Grupo Municipal, a través del Grupo Municipal, al Ayuntamiento de Albacete. Hemos tenido comisión de Hacienda y cuando se trataba este punto le hemos hecho al concejal de Hacienda, al Partido Popular, al equipo de Gobierno, la propuesta que lo permite el Real Decreto ahora mismo, porque cuando habla en el artículo 8, cuando habla del mecanismo de financiación, dice los criterios por los que se podrán establecer las prioridades de pago. No los obliga, habla de la posibilidad de que se podrán. En base a esa posibilidad, lo que le hemos pedido al concejal de Hacienda es que el Ayuntamiento opte por la única fórmula que es objetiva, que es la fecha de la factura. Aquella factura que tenga mayor antigüedad será la primera, la siguiente de más antigüedad será la segunda, etcétera. Y que se olvide de exigirle o de priorizar en el pago los descuentos que se puedan realizar, porque lo explicaba muy bien Modesto, es muy complicado a estas alturas el que alguien pueda realizar un descuento sobre una factura a la que con total seguridad ya ha abonado el IVA, una factura sobre la que el producto manufacturado ya ha sido retribuido a los trabajadores de su empresa y si además fue una factura como consecuencia de un concurso que ya fue con la correspondiente rebaja a ese concurso. Estimamos que no es lo más conveniente y, desde luego, porque no es objetivo, porque no todas las empresas están en las mismas condiciones para poder ofertar descuentos o quitas sobre las facturas que tengan pendiente de pago en el ayuntamiento. Y la segunda, sencillamente, porque nos parece una coacción. Es decir, te pago la factura si retiras el pleito que me tienes puesto por impago. A este Grupo Municipal y al Partido Socialista al menos le parece una coacción que se publique en el Boletín Oficial del Estado, que tendrá prioridad a aquellos que me perdonen los pleitos. Pues yo creo que hay que tener un poquito más cuidado cuando se legisla con las palabras que se utilizan. Como no estamos por esa fórmula, porque esas dos son absolutamente subjetivas, hemos propuesto en la Comisión de Hacienda que el Ayuntamiento tenga una única prioridad y que sea la antigüedad en la factura. La otra propuesta que hemos hecho, que también lo recoge el decreto, es que se establezcan tramos específicos para satisfacer el pago a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Porque en ningún sitio pone que la totalidad de las deudas que el Ayuntamiento mantenga con los proveedores vayan a ser financiadas. Pudiera ser que la suma de todas las deudas de todos los proveedores, de todos los ayuntamientos de España, sea superior a la cifra que ha puesto encima de la mesa el Gobierno, que les recuerdo que para las administraciones locales son 20.000 millones de euros. Si la suma es superior, alguien se tendrá que quedar sin cobrar por este método. Y la propuesta es que nunca sean ni las pymes ni los autónomos, porque tienen peor capacidad de maniobra, porque son muchísimos más y porque son los que realmente sostienen la economía de España. Las grandes empresas tendrán que cobrar, por supuestísimo, pero tienen mayores facilidades de financiación que las pymes y los autónomos. De ahí que, en el supuesto caso de que alguien tenga que esperarse un poquito más, pues que nunca sean ni los autónomos ni las pymes. Haría muy bien el Gobierno en hacer caso a la petición que mañana se le hará en el Congreso por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de que los intereses que los ayuntamientos tengan que pagar por este préstamo esté por debajo del interés del mercado. Estaría muy bien el Gobierno en replantearse la cifra de alrededor del 5% que pretende cobrar como intereses por esta operación, cuando, repito, los bancos están financiando al 1%. Llama poderosamente la atención esta medida. Y, por último, también hemos pedido que, puesto que es el alcalde o la alcaldesa, en este caso la alcaldesa de la ciudad de Albacete, la que es encargada de la confección del presupuesto anual,
con el visto bueno del interventor, que el visto bueno y los informes técnicos que avalen las decisiones de los políticos no es que sean necesarios, es que son imprescindibles y nunca vamos a pedir que se eliminen, pero que si es la alcaldesa la que tiene que hacer el presupuesto, ¿por qué el decreto le encarga al interventor que haga los ajustes? Sería más razonable que fuese la alcaldesa la que hiciese los ajustes y que el interventor le dijese, ok, están bien hechos, o que el interventor dijese cuál es la cifra que hay que ajustar y la alcaldesa decidiese dónde. Imagínense una cosa, que para poder hacer frente a estos pagos, el Ayuntamiento de Albacete necesita reorganizar su estructura económica para ahorrar, para pagar estos abusivos intereses. No voy a poner ninguna cifra, la cifra X, y el interventor la cuantifica en, por decir una cifra, 10 euros. Esos 10 euros tendrá que ser la alcaldesa decir, pues le voy a quitar 10 euros al transporte urbano, o 10 euros a la ayuda a domicilio, o 10 euros a las dietas del portavoz de la oposición. Lo puede decir y estaría en su derecho. ¿Va a ser el interventor el que decida qué política se hace en el Ayuntamiento de Albacete? Si se va a suprimir, se va a cerrar un polideportivo para poder pagar la deuda o se va a eliminar el servicio de ayuda a domicilio. Yo creo que no le corresponde, ni el interventor quiere, dicho sea de paso. Por eso lo que hemos pedido es que, puesto que esto lo tiene que aprobar el Pleno antes del 31 de marzo, si hay que tener un Pleno extraordinario después del ordinario, el viernes último, por agotar todos los plazos, si tenemos que tener una comisión extraordinaria y urgente de Hacienda media hora antes de empezar el Pleno, no pasaría absolutamente nada, vamos a agotar los plazos, pero que antes de tomar una decisión en la Comisión de Hacienda, se nos entrega a los grupos municipales con un tiempo suficiente para poder la propuesta del interventor avalada por el equipo de gobierno para que podamos hacer las propuestas oportunas, para que podamos dar nuestra opinión. No tendría mucho sentido que un plan de ajuste hecho sobre un decreto que obliga a los ayuntamientos, esto no es una cosa voluntaria, estamos hablando que es una obligación de los ayuntamientos a acogerse a estas medidas. Y si no te acoges voluntariamente, te acoge el Ministerio también de forma obligatoria. Quieras o no quieras, esto hay que hacerlo. Puesto que hay que hacerlo, vamos a ver de dónde hacemos el plan de ajuste para obtener los recursos suficientes para poder pagar los intereses y los plazos de amortización que va a generar esta operación de financiación. Pero que si quiere el concejal de Hacienda que los grupos municipales tengan propuestas, como así nos lo ha pedido en la comisión, lo que sería razonable, y en lo que hemos pedido, es que el interventor nos dé un borrador de por dónde considera él que deberían de ir los ajustes para que podamos pronunciarnos de cara al Pleno. ¿De dónde han obtenido dinero las entidades financieras españolas para hacer este préstamo? De la oferta de crédito que hizo hace una semana el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo le presta a los bancos al 1% anual durante 3 años. Es decir, esos 35 millones de euros que el Banco X le va a dar al Ayuntamiento de Albacete para que le pague a los proveedores, al banco le cuesta 1.050.000 euros en intereses que le tiene que pagar al Banco Central Europeo. ¿Vale? ¿Cuántos intereses le va a cobrar al Ayuntamiento de Albacete en el mismo periodo por el mismo dinero? 5.031.000. Es decir, obtiene un beneficio el banco de 4 millones de euros, solamente en los 3 primeros años. El beneficio al cabo del año será, o sea, al cabo de la operación de los 10 años será más del doble de esos 4 millones. Pero solamente en lo que al banco le cuesta y lo que el banco cobra, tiene un beneficio de 4 millones de euros. De ahí lo que decía el secretario general. Está muy bien que se financie a los ayuntamientos para pagar a los proveedores, perfecto, si eso nadie lo ve mal. Ahora, que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, los bancos obtengan un beneficio extraordinario o súper extraordinario con una financiación que encima no es suya, que han acudido al Banco Central Europeo, que se lo ha prestado a un interés bajísimo y, sin embargo, cuando eso lo traslada a los ayuntamientos, lo multiplica por 4 veces. Ellos compran al 1 y venden al 5. El beneficio es importante.